Hemos hablado mucho en este canal, o por lo menos me he repetido, porque tengo el error de repetirme, que desde el momento en que el óvulo femenino de mamá se encuentra con el espermatozoide masculino de papá, en ese momento se define el sexo biológico de la niña, que sigue siendo niña durante los 9 meses y nace niña, o el sexo biológico del niño, que se desarrolla como varón a lo largo de los 9 meses en el vientre de mamá y nace varón. Y esta realidad es una realidad que nos permite, por lo menos debe permitirnos, hablar de sexualidad. De este tema vamos a hablar mucho, posiblemente muchos días, muchas veces, y posiblemente vamos a saltar de un tema a otro, entre otras razones porque un tema, aunque bueno, puede cansar. Pero es importante entender que desde la antropología natural, desde esta ciencia que estudia antropos a la persona humana, entre otras criaturas, entre la, desde una antropología natural, el ser humano, que ya hemos aprendido a distinguirlo de los demás seres no humanos, varón y mujer, con un sexo biológico en el que se es varón o mujer, o algunas malformaciones o deformaciones de las que podríamos hablar más adelante, pero que son un mínimo en la mayoría, el ser humano aparece como criatura. ¿Qué significa que nace como, que aparece como criatura? No se crea a sí mismo. No puede añadir, no puede decir que quiero ser rubia o morena o con piel canela. No puede definir el color de los ojos, no puede definir el color del cabello, y también depende de dónde haya nacido para entender la cultura, el idioma, la lengua, la raza, el grupo étnico. No se ha dado a sí mismo el ser, ni ha elegido su propia naturaleza. La ha recibido. Repito, desde el momento en que el óvulo de la mamá recibe el espermatozoide de papá, se define ahí, no porque lo haya querido papá, no porque lo haya querido mamá, sino que se define en este contacto del espermatozoide masculino con el óvulo femenino, la sexualidad de una nueva criatura. No se ha dado el ser, no ha elegido su propia naturaleza, la ha recibido. Su existencia, marcada por un principio creador, manifiesta un orden biológico y binario que no ha sido diseñado por él, sino recibido como parte de un don original. Este principio creador es Dios. Si nosotros eliminamos a Dios, eliminamos todas las respuestas sobre el ser humano. Pero no solamente las respuestas sobre el ser humano, sino todas las respuestas sobre la creación, sobre los planetas, sobre la perfección, sobre el orden del universo, sobre la belleza de la tierra, sobre la entrada del sol y la salida del sol, sobre los atardeceres. Por eso posiblemente tendríamos que haber empezado a hablar de teología en vez de antropología para poder comprender a Dios y desde Dios al ser humano. Dios en su sabiduría ha querido al hombre y a la mujer distintos y complementarios. Los ha querido distintos para que sean complementarios. Y los ha querido complementarios por la unidad entre el varón y la mujer. Entre la necesidad que el varón tiene de la mujer
y la necesidad que tiene la mujer del varón, vinculados a una naturaleza que los orienta a la relación, que los orienta a la fecundidad y los orienta al sentido de sí mismos. Si el ser humano se hubiera creado a sí mismo, su libertad sería el resultado de esa misma autodeterminación. Yo me crié y por tanto yo en el uso de mi libertad hago lo que me da la gana y hago lo que me da la gana y entonces por tanto yo quiero ser varón o mujer o cambiarme de sexo y puedo tomar un montón de decisiones si yo me hubiera creado. Su libertad sería el resultado de esa misma autodeterminación si yo me crié. Su identidad y propósito serían obra exclusiva de su voluntad. Yo puedo decidir porque yo me crié. Y claro, como yo me crié, sé para qué me crié y puedo determinar la razón por la cual me he creado. Pero el hombre no se ha creado a sí mismo. No existe ningún ser humano en el mundo que nos pueda decir yo me crié. Y esta afirmación, lejos de cancelar la libertad, la ilumina. Porque si el hombre no se ha originado a sí mismo, su libertad no reside en ser causa de su existencia, sino en la capacidad de responder libremente al sentido para el cual ha sido creado. Por eso, antes hablábamos de alegría y de felicidad. Cuando uno se sabe varón, se da cuenta que está hecho para ser varón y se lanza a la vida como varón y no encuentro obstáculos a mi ser de varón. Cuando el ser humano ha nacido mujer, se sabe mujer, biológicamente mujer, y se lanza a ser mujer porque tiene todas las cualidades para ser mujer. Por eso su libertad no reside en ser causa de su existencia, sino en la capacidad de responder libremente al sentido para el cual ha sido creado. Es decir, el hombre es libre no a pesar de depender de Dios, sino porque ha sido creado para ejercer esa libertad dentro de una relación amorosa con su creador, que además no es un cualquier creador, sino Dios. Nosotros podríamos decir, perdón el ejemplo, que nacimos de padre y madre pobres, posiblemente analfabetas, posiblemente sin herencia. O al revés, nacimos de padre y madre ricos, con una herencia impresionante, con una capacidad académica e intelectual. Y ahí podríamos ir haciendo las diferencias entre los seres humanos. Pero cuando todos hemos nacido por una voluntad divina, por Dios, y entonces notamos lógicamente la razón de la libertad y la razón de Dios. Por eso la libertad no es un absoluto, sino una vocación. No es una ruptura con la naturaleza, sino una armonía con ella. El ser humano ha sido creado para vivir como varón o creado para vivir como mujer. Y si vive como varón, se siente libre siendo varón. Y si vive como mujer, se siente libre como mujer. No como una elección entre posibilidades infinitas, sino como un llamado a vivir su identidad con verdad, amor y sentido. Y lógicamente su cuerpo, su biología, su ser entero hablan de una verdad originaria que no se impone desde fuera, sino que brota desde lo profundo de su ser. El varón es varonidad desde que es concebido. La mujer es femenidad desde que es concebido. Y por tanto, la verdad de haber sido creado a imagen de Dios y por tanto llamado a la libertad es la mejor respuesta que puede obtener desde el momento de su nacimiento para ser feliz eternamente o ser feliz en la tierra y luego eternamente. Muchas gracias.